va tamizándose, va enriqueciéndose y va creando realmente esa fusión de la que somos producto, ¿no? Efectivamente, en cualquier momento de encuentro hay incomprensiones mutuas y un proceso de comprensión mutua. Pero en el caso de lo que mencionas, eso del demonio, es notable cómo ha perdurado esta idea, aún entre antropólogos y gente seria, ha perdurado mucho. Interpretaciones sesgadas de los europeos también nos permiten, no nos deben de impedir ver las interpretaciones que se dan desde el otro lado. Y precisamente sobre lo que mencionas, Eduardo, el dualismo. Hace un rato mencionaste Dios o dioses. Sí. Para los mesoamericanos, Dios no es un señor con barbas, con todo el respeto a las tuyas. Es un señor y es una señora. Así es. Es un principio masculino y es un principio femenino. Sí. Es como se llama Ometeotl, el dios dual, el dios del dos, de la dualidad. Omecihuatl, Ometeuctli. Y habitan en el Omeyocan, en el lugar de la dualidad, etcétera. Y ese es realmente, si tratamos de ver de dónde derivan todos los dioses y las diosas, en el panteón mesoamericano está esa dualidad. Se destruye el sacerdocio, se destruye la astronomía, se destruye, vamos a decir, la religión canónica, oficial, pero los cultos populares quedan. Claro. Y esos cultos populares son los que van a enriquecer pues, cristianismo barroco, que ya tiene sus sincretismos, porque en el Mediterráneo las Perséfones y las antiguas diosas mediterráneas se entronizaron en las vírgenes, ¿no? Ya tiene su propio sincretismo. Entonces estos cultos populares, que ya existían en el México antiguo, van a enriquecer los cultos populares que vienen de España, y se provoca un proceso de una religiosidad totalmente nueva. Alfredo López Astro lo ha llamado la tradición religiosa mesoamericana. Pero a lo mejor es algo más que la tradición religiosa mesoamericana, ¿no? Yo creo que hay un sincretismo que da lugar a una especie de síntesis. Exacto. Es decir, no es una cosa caótica así nada más. Hay una cierta síntesis. Sí. Ya hace un rato hablábamos en otro programa, ¿verdad? Si yo le pregunto a un taxista que a quién le reza, generalmente me va a decir a la Virgen de Guadalupe y al Señor Jesús. No va a decirme a la Santísima Trinidad. No. Y el punto que es la palomita me dicen es la paloma de la paz. Y el otro viejito pues será San José. Sí. O sea, es que el dualismo permea nuestra cultura, ¿eh? Sí. Y además eso no tiene nada de extraño. Los cuáqueros creen igual que esto. Ellos también creen, los cuáqueros, en una dualidad. Johanna de Norwich creía también en la diosa madre, cristiana ella, como origen cósmico. Claro. Es decir, ha habido dentro del cristianismo cuáqueros y esta señora que creen efectivamente que el aspecto femenino debe de estar presente para una comprensión cabal de la divinidad. Bienvenidos a un programa más de Discutamos México. Hoy vamos a hablar sobre la conquista y nos acompañan 3 especialistas académicos que han dedicado su vida a la enseñanza y a la investigación de temas sobre historia de México. Muy especialmente se han ocupado del siglo XVI. Entonces me da mucho gusto saludar a Federico Navarrete, quien trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de varios libros, investigador destacado, y también a Juan Manuel Pérez Ceballos y a Rodrigo Martínez, quienes son del Instituto Nacional de Antropología e Historia. A veces nos hemos preguntado, bueno, ¿cómo fue posible que realmente un puñado de conquistadores españoles lograran apoderarse, pues, de un imperio, el cual se ha calculado que vivían alrededor de 10 millones de habitantes? Bueno, pues la primera respuesta sería que no fueron únicamente los españoles, que en realidad el ejército que conquistó la Ciudad de México, Tenochtitlan y México-Tlatelolco el 13 de agosto de 1521 era mayoritariamente, yo diría que inclusive más del 90%, indígena, y que en realidad se puede decir que la conquista de México la hicieron los indígenas dirigidos por los españoles, pero
el ejército era mayoritariamente compuesto por indígenas. Entonces yo creo que para entender el secreto del triunfo de la expedición de Hernán Cortés es necesario entender la manera en que logró ganarse el apoyo de pueblos indígenas tan importantes como los tlaxcaltecas, como los texcocanos, como los chalcas, como finalmente la mayoría de los habitantes de lo que era el centro de México en ese momento. A veces se han considerado traidores justamente a los indígenas, específicamente a los tlaxcaltecas y texcocanos que colaboraron con Cortés. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? ¿Realmente los podemos considerar traidores? También a la Malinche, una figura tan importante, al grado de que cuando queremos hablar de un traidor, decimos es un malinchista. ¿Qué opinan ustedes de esto? Y tiene que ver con el hecho de que nosotros los mexicanos tenemos una noción de que existía México en el periodo prehispánico. Pero pues no existía México. Existía una serie de reinos, señoríos llamados Altépetl por varios, pero que todos estaban unificados de manera bastante frágil por el reino de los mexicas, que hasta hoy algunos investigadores consideran que ejercía una tiranía sobre todos estos pueblos que se acabaron uniendo a los españoles para apoyar en la conquista de la punta de la pirámide, de la cabeza del imperio. Esto fue importante en la estrategia. Entonces, en ese sentido, pues, señoríos que formaban parte del imperio mexica o enemigos al imperio mexica como los tlaxcaltecas, no eran traidores, sencillamente se fijaban, eran traidores a una patria que se constituiría 3 siglos después, pero no a una patria que ellos desconocían. Los tlaxcaltecas eran tlaxcaltecas, la Malinche, doña Marina Malintzin, nació en un señorío que formaba parte del imperio mexica, pero que fue vendida a los mayas, o sea, no tenía por qué sentir un patriotismo mexicano. La conquista, pero es una conquista que duró muchos años. Porque es algo interesante tratar de comprender de que el periodo de guerra fue una década de guerra constante del 19 hasta 29, 30, 31, donde las poblaciones, los españoles, aliados con los indígenas, aliados con miles de xochimilcas, texcocanos, tenochcas, fueron a la conquista, a la invasión de zonas como la Huasteca, el norte de México, etc. Y habría que revalorizar que se trata no solamente de la conquista del centro, sino de la conquista de otros espacios, y que realmente fue una guerra permanente, una década de guerra permanente que teníamos que ver en esto, ¿no? Bueno, en realidad, en el caso de los mayas, todavía, la conquista no se consolida hasta 1547, claro. Y sigue habiendo un señorío independiente en la zona de lo que ahora es de Portical, del lago Petén-Itzá, hasta finales del 18, y en el norte de México dura aún más. Yo creo que sí es muy importante distinguir que cuando hablamos de conquista de México, nos referimos generalmente a la conquista de la Ciudad de México, no del país que ahora es México. Ese proceso de colonización del país que ahora es México, pues termina realmente hasta el siglo XX, ¿no? Los apaches finalmente, sigue habiendo guerra con los apaches a finales del siglo XIX en Chihuahua, las rebeliones yaquis, las rebeliones mayas en Yucatán. Siempre nos hemos concebido los mexicanos como la mezcla de lo español y lo indígena. Pero hay este tercer elemento, ¿no? Para empezar, lo español no es algo unívoco, sino la cultura española estaba formada por muchas otras culturas. Tú ya mencionaste lo árabe, por lo fenicio, por lo celta, por lo judío, por etcétera, ¿no? Y también las culturas prehispánicas